Buenas tardes, profesor y compañeros. Entonces, el tema que les voy a exponer el día de hoy es el dogma central de la biología molecular. Quien lo expone es quien habla, Javier Eliezer Benítez Santa Fe, identificado con código 66424585 de primer semestre del programa de medicina en la Universidad de Boyacá. Entonces, para iniciar, vamos a dar una pequeña definición de lo que es el dogma central. El dogma central es una teoría que postula que la información genética va a fluir en una sola dirección, del ADN a ARN y de ARN a proteína o directamente del ARN a la proteína. Entonces, como tenemos en esta imagen, se dan tres procesos durante el proceso de dogma, que es replicación, transcripción y traducción. La replicación se da directamente de ADN a ADN, es decir, no hay un cambio muy notorio durante eso, simplemente es una replicación de una cadena madre en cadenas hijas. La transcripción es ya cuando pasamos de ADN a ARN, donde por ejemplo un cambio notorio en este proceso es cuando se cambian las timinas por uracilos. Y la traducción, que ya es directamente la ARN a proteína. En esta exposición les voy a hablar de cuatro temas importantes que son la replicación, la transcripción, la maduración del ARN y la traducción. Entonces, la replicación se conoce como la síntesis de ADN que ocurre durante la fase S del ciclo celular. Esto ocurre solo en células que van a dividirse, puesto que el objetivo de la duplicación es, como dijimos anteriormente, duplicar el material genético. Entonces, aquí tengo esta imagen donde viene la cadena de ADN enrollada, o sea, viene normal la cadena, hasta llegar a un punto que se llama horquilla de replicación. En la horquilla de replicación, lo que va a suceder es que nuestra cadena de ADN se va a abrir y se va a separar. Y aquí es donde viene el proceso de la replicación, ya que llegan los nucleótidos para complementar las cadenas y lo que va a hacer es el material muy, muy similar. Entonces, este proceso ocurre en el núcleo de la célula procariota y en el nucleoide de la célula procariota. La enzima sintetizadora de la nueva hebra se conoce como ADN polimerasa y su cofactor es el magnesio. Va a ir siempre en dirección 5' a 3', es decir, desde un grupo fosfato a un grupo hidroxilo. Y es semiconservativa, o sea, es decir, que la hebra naciente se sintetiza a partir de una hebra molde, o ya como ya hemos dicho, una hebra madre. Los componentes necesarios para que este proceso suceda son el origen de la replicación, que es una secuencia conocida por las enzimas para iniciar la replicación gracias a la apertura de la burbuja y la horquilla de replicación. Las proteínas SSB o de unión a cadena sencilla, que son proteínas que van a evitar que las dos hebras de ADN vuelvan y se unan, ya que esas proteínas lo que hacen es inhibir la formación de puentes de hidrógeno. Los nucleótidos trifosfato, adenina, citosina, guanina y tiamina, que son nucleótidos que van a ser usados para complementar esta hebra, que la hebra separada, para formar pues, el proceso de duplicación. La ADN polimerasa, que es la enzima encargada de sintetizar la nueva cadena en dirección 5' a 3'. Su tarea es pegar los nucleótidos que ya habíamos mencionado, la leucina, guanina, citosina y tiamina, para que, para que se dé el proceso como se debe dar. Luego ya seguimos con el ion magnesio, que es el cofactor de la polimerasa y que sin la enzima ADN polimerasa no va a poder hacer bien su trabajo. Los iniciadores o cebadores, también conocidos como primers, entonces estos se aplican ya que, o sea, bueno, sabemos que el ADN polimerasa no tiene la capacidad de iniciar una hebra desde cero. Entonces estos fragmentos de ARN lo que van a hacer es que van a llenar, van a iniciar el proceso de síntesis de la cadena ADN para que al final son removidos y esos espacios son rellenados por la misma polimerasa o por ligasa. Son las enzimas que pues, básicamente varían en nombre entre eucariotas y procariotas, pero su función es exactamente la misma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la N-polimerasa 1, que añade nucleótidos de la molécula de ADN en formación y remueve los cebadores. Y eso llena huecos del ADN también para la reparación. El ADN polimerasa 3 añade nucleótidos a la molécula de ADN en formación y revisa o corrige la secuencia. Y esto está en el proceso de replicación como tal.
La N-girasa, también conocida como topoisomerasa 2, promueve el superenrollamiento y mantiene la compactación del ADN. O sea, hace que la cadena de ADN sea muy fuerte, muy compacta, sea muy super enrollada. En cambio, la N-licasa lo que hace es, bueno, la N-licasa lo que hace es, se une el ADN cerca de la horquilla de replicación. Eso promueve la separación para que pueda abrirse la cadena de ADN. O sea, se puede dar la burbuja de replicación. La topoisomerasa 1 relaja el ADN del superenrollamiento y mantiene el nivel adecuado de enrollamiento. O sea, el suficiente como para que permita que la cadena se pueda abrir. Y la primasa que hace cadenas pequeñas de ARN usando el ADN como molde. Y es necesario para que el ADN polimerasa replique la hebra retrasada. Entonces son procesos que ya hemos mencionado. Bueno, aquí se define básicamente qué es lo que hay en procariotas y eucariotas y qué funciones se dan. Por ejemplo, en las procariotas estos se dan en el citosol, o también ya hemos dicho que en el nucleoide, y en las eucariotas en el núcleo. Entonces, en las procariotas se da lo que es ADN polimerasa 1, 2 y 3. Y en las eucariotas se da ADN polimerasa alfa, beta y demás. Entonces, en las procariotas tienen un punto de origen de la replicación y un replicón. Y en las eucariotas hay cientos puntos de origen de la replicación y cientos replicones. En la procariota no se logra evidenciar una actividad telomerasa o una ADN circular mediante, y en las eucariotas, bueno, en las procariotas hay ADN circular y en las eucariotas hay una ADN lineal. En las procariotas hay un mayor tamaño en cuanto a los fragmentos de Okazaki, en cambio en las eucariotas no. Y las procariotas presentan histonas y las eucariotas no. Entonces, como hemos dicho, por ejemplo, acá en las eucariotas hay un proceso multifocal, donde hay una ADN circular, y en las procariotas hay una actividad monofocal. Ahora seguimos con el proceso de transcripción. Ese es básicamente la síntesis del ARN. Entonces, en este proceso sintetiza el ADN, ya que se toma esa cadena como molde y ocurre con el objetivo principal de que los genes se expresen. Y esos genes son los segmentos de ADN que codifican para una proteína. Entonces, en el gen eucariota se codifican para una sola proteína, hay regiones reguladoras y una región promotora, y están los intrones y los exones. Y en el gen procariota están los operones, una región reguladora y una promotora, y ocurre en la burbuja de transcripción. Entonces, como evidenciamos en esta imagen, aquí se encuentra la secuencia promotora, perdón. Esta es la secuencia reguladora y es donde se da el inicio de la transcripción. Y al finalizar la barrita roja que está acá, se inicia el proceso, se da o sea, por culminado el proceso de retranscripción. Vemos que tiene una función lineal. Y en cambio la eucariota, entonces aquí tenemos la secuencia reguladora hasta el puro inicio. Tenemos también la secuencia promotora y luego ya tenemos lo que son entre intrones y exones, una secuencia que va cortada. Luego seguimos con el proceso de maduración. Este se da después de la transcripción del ARN y debe sufrir, entonces este ARN debe sufrir un proceso de maduración que se compone de tres fases fundamentales. Entonces está la adición de colas polía, la adición de la caperuza o CAP, y está la remoción de los intrones o exones no codificantes, corte y empalme o el splicing. Entonces, eh, aquí entonces vamos básicamente en el proceso de maduración que está básicamente acá. Entonces, la adición de las colas polidas se da al inicio de la hebra y se adiciona a un grupo metilo, perdón, no, perdón, eso es la caperuza. La caperuza se da al inicio de la hebra y se adiciona en un grupo metilo al carbono 7 de la guanina. Em, la adición de la cola polida entonces se da al final del ARN y se adiciona una cola de adeninas, cola polida.
Y la remoción de los intrones o secuencias no codificantes, que es corte y empalme o splicing, es la remoción no realizada, esa remoción es realizada por el espliceosoma, un complejo de proteínas y el ARN que tienen la función de reconocer estas regiones, cortarlas y empalmar o pegar las secciones de tal modo que resulte una sola hebra de ARN codificante. Y para finalizar tenemos lo que es traducción y código genético. Entonces, ya eso después de que sea el proceso de transcripción del ARN, se traduce a proteína, que eso se conoce también como expresión genética. El ARN mensajero se compone de tripletes conocidos como codones, que serán leídos a través del código genético. Entonces, esta es nuestra cadena de ARN mensajero, que da en dirección, como hemos dicho, 5' a 3'. Ya cuando vamos al proceso de pasar a proteínas, va a formar a través de tripletes, que son estos de acá, se da por tres, esos son como nucleótidos. Y entonces, por ejemplo, en la cadena siempre va a iniciar con un proceso de metionina y llega a las diferentes. Y luego, más adelante vamos a terminar de hablar de esto. Entonces, el proceso de traducción entonces tiene lugar en los ribosomas y en el citoplasma de la célula. Donde se lee aquí, entonces se lee el ARN y se traduce en la formación de cadenas de aminoácidos que generan la proteína sintetizada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, como les estaba comentando, entonces tenemos nuestra cadena, y lo que vamos a hacer es ir formando los tripletes de tal manera que se vayan formando el ARN, o sea, mediante el ARN de transferencia en los aminoácidos. El código genético, entonces, está conformado por codones, que el primer codón, también conocido como codón de inicio, es conocido como el AUG. Es reconocido por los ribosomas y hay tres codones de parada. Según nuestra tabla, los codones de parada serían el UAA, UAG, o bueno, sería uracilo-adenina adenina, uracilo-adenina guanina y uracilo-guanina adenina. Entonces, el ribosoma lo reconoce y se termina la traducción. O sea, porque aquí esos puntos altos, desde que dicen alto o de corte, ahí es donde se acaba nuestra cadena para que codifique como proteína. La mayoría de los aminoácidos son codificados por más de un codón. A eso se le llama degenerado. Y aparte de esto, el código genético también es conocido como universal porque es igual para todas las especies procariotas y eucariotas. Entonces, es universal, es para todos los seres vivos. El ARN mensajero ribosomal y de transferencia. Entonces, el ARN mensajero es el que copia las instrucciones genéticas del ADN en el núcleo y lleva las instrucciones al citoplasma. Al citoplasma o también al ribosoma, básicamente. El ADN ribosomal nos ayuda a formar ribosomas, que es un orgánulo donde se arman las proteínas como tal. Que el ARN de transferencia transporta los aminoácidos que se formaron en la cadena o los tripletes formados en la ARN mensajero, el proceso de ARN mensajero, em, a los ribosomas, donde se unen para formar las proteínas. Entonces, en esta imagen, aquí observamos lo que es la cadena de ADN, aquí como tal, y aquí está nuestra horquilla de replicación. Entonces, aquí en el caso, cuando se da el proceso de replicación, se nos forma lo que es la cadena de ARN mensajero. Este ARN mensajero va a llegar al ribosoma, que decimos que el ARN ribosomal es encargado de formar estos orgánulos. Y aquí lo que va a hacer es ir sacando los aminoácidos que forman estos tripletes o los codones para ir formando mediante el ARN de transferencia la proteína. Y tenemos la cadena las cadenas de proteínas. Y ya esas son las referencias. Agradezco por la atención prestada y espero que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.